Si yo quiero transformar la sombra, tengo entonces que ponerla en evidencia, tengo que conocerla. Nosotros generalmente podemos inferir nuestra sombra a partir de los contenidos de nuestro inconsciente personal. Ella se va a revelar a partir de dos acontecimientos, el sueño y la proyección. Nosotros podemos hacer visible algunas partes de la sombra y otras van a permanecer ocultas para siempre. En el caso de la proyección, es el proceso psicológico que funciona como mecanismo de defensa mediante el cual le atribuimos a otros sentimientos, pensamientos, impulsos que son nuestros, pero que nos resultan inaceptables para nosotros mismos. Proyectamos, como en un video sobre los demás eso que nos resulta desagradable de nosotros. La conciencia no es la que realiza las proyecciones, ellas vienen del inconsciente y son empujadas a la conciencia. El resultado de las proyecciones es que el sujeto se aísla de su entorno para establecer una relación no real con ese entorno, puesto que transforma el mundo en el sujeto, pero es un sujeto desconocido para uno mismo. Cuantas más ilusiones, más difícil va a ser ver la verdad. Esa percepción, esa ilusión es construida por el individuo que se aísla y que se ata, pero no es la conciencia la que lo hace, sino el inconsciente. El mecanismo de proyección aparece en situaciones donde ocurre un conflicto emocional, como cuando nos sentimos amenazados. Cuando alguien nos critica y sabemos que es verdad, nosotros nos molestamos y lo negamos. Pero la negativa está presente y va a tomar fuerza y se transforma en una obsesión que proyectamos en otros. Las cosas que desplazo no las acepto, pero el desplazamiento comienza a hacerse inmanejable y desemboca en depresiones. Todos alguna vez habrán sentido en ustedes algo que hace alguna persona, les ha molestado, una especie de rabia que los quema. Ese calor suele coincidir con aquellos elementos que nosotros odiamos de los demás, pero que están en nosotros. Lo que odiamos en otros no es otra cosa que lo que rechazamos en nosotros mismos. Así, la sombra simboliza ese gemelo del que hablábamos, pero un gemelo oscuro de la individualidad. Cada uno de nosotros proyecta una sombra, tanto más oscura y compacta, cuanto menos encarnada se halla en nuestra vida consciente. Esa sombra constituye a todos los efectos un impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores intenciones. Las proyecciones impiden una visión de los demás que se acerque a la realidad y destruye las relaciones auténticas. En el caso del sueño, uno de los arquetipos que con más frecuencia se hace presente en nuestros sueños es la sombra. Aparece como alguien de nuestro mismo sexo, pero que es antagónico a nosotros. Y esa oposición ocurre porque es precisamente eso. También puede manifestarse como un animal y es a lo que se va a llamar sombra primitiva. O cuando pintamos también puede surgir la sombra. La sombra en el sueño generalmente es amenazante. Nos ataca, nos hace daño, es violenta, es nuestro opuesto. Esas son las imágenes que nosotros debemos traer a nuestra conciencia. Se puede presentar como una persona primitiva y generalmente en los sueños de la sombra estamos en un sótano, en un pasadizo, en un laberinto, en un cuarto oscuro, en un túnel. Es en el sueño donde se revela la sombra. ¿Qué tenemos que hacer entonces con ella? Tenemos que integrarla. Cuando nos hemos referido al proceso de individuación, hemos dejado claro que es preciso llevar adelante un proceso de integración de nuestra personalidad. Es decir, que debemos ampliar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Es por eso que el primer arquetipo que debe ser integrado es la sombra. Es como el sótano o como una gaveta donde nosotros hemos guardado todas las cosas que no queremos que nadie vea, incluso cosas buenas, pero como sentimos que no podemos usarlas porque no nos son útiles en este momento, entonces las guardamos. Las cosas que yo no permito que los demás vean porque me van a considerar débil
o muy sensible. Todo eso yo lo reprimo. Pero no se trata de que nos vamos a volver súper sensibles, sino de que vamos a integrar. Es decir, no podemos seguir pensando que las cosas que están en el sótano o en el maletero no nos pertenecen. Tenemos que reapropiarnos de esas cosas, reintegrar ese aspecto. Así que la sombra puede ser integrada al yo por medio de la concientización. Esto nos llevaría a un acercamiento a la totalidad. Pero atención, no es el estado de totalidad que estábamos buscando, sino un estado de totalidad que vamos a llamar integración. No se trata de que vamos a alcanzar la iluminación o de que al contrario nos vamos a lanzar contra la fuerza de la oscuridad como que si fuéramos Darth Vader. Se trata de recuperar los fragmentos de nuestro ser para darles el peso que merecen y poder adoptar otros puntos de vista. La pregunta que debemos hacernos es cómo podemos convivir con nuestra sombra sin que ella se transforme en una desgracia o una pesadilla. Vamos a tener que tomar en cuenta cómo nos sentimos tranquilos y qué exactamente es lo que estamos ignorando. Si conocemos nuestra sombra, sabemos que no estamos salvados, puesto que por ella va a entrar a nuestra conciencia todo el entramado que pertenece al mundo arcaico y arquetípico. Y nosotros tenemos que enfrentarlo. Si no lo enfrentamos, nos estamos engañando. Percibir la sombra va a ser como mirarnos en el espejo y ver todo lo que no nos gusta. Es aceptar lo inferior en nosotros. Cuando la sombra no está integrada, va a originar muchas proyecciones y esto es lo que nos causa problemas con los demás. Hay entonces algunos grados de integración y el primero es el ocultamiento. Es preciso buscar qué rasgos de nosotros son inaceptables. Sexualidad, agresividad, pereza, inercia, ignorancia, desorden. Lo que hace a la sombra no es que sea destructiva, sino que es desconocida. Entonces aceptarla implica que yo me siente a conversar conmigo mismo y negocie y preste atención a lo que presiento. Ver cómo nosotros, a partir de lo que criticamos en otros, estamos allí. De todo, revisar qué cosas no nos gustan de nosotros. Para eso es preciso confrontar el yo falso con el yo verdadero. Y la integración supone destrozar nuestros propios significados. Cuando nos sentimos o somos rechazados, surge en nosotros un tipo de sombra que se va a llamar esquizón. Este presenta una reacción defensiva y separa la parte de nosotros que encontramos inaceptable para el imago vegetal. Es nuestro cadáver en el armario, nuestro resentimiento. Cuando se comienza a integrar la sombra, se vuelve a la corporeidad. Uno puede comenzar a preguntarse qué desea esconder más. ¿Qué es lo que no quiero que los demás sepan de mí? Luego será preciso reconciliarme con la posibilidad de que pueda hacer eso que tanto odio. El segundo grado de integración será el no. Y se refiere a evaluar los contenidos que nos amenazan y que permanecen inconscientes por medio de la represión. La represión crea un sistema de inhibiciones y muros con los que nos defendemos, pero que terminan dejándonos encerrados. Solemos asociar la negación al mal. Por eso Goethe en Fausto dice que Mefistófeles, que es el diablo, se presenta como aquel que siempre dice no. En nuestra psique, la negación siempre se vive como un rechazo, con lo que se esconde. Hay una vida o una energía que nosotros bloqueamos. Ese muro bloquea la experiencia y crea una inmensa concentración de rabia destructiva. No se trata de que nunca vamos a decir que no. Se trata de examinar a qué cosas le decimos no y establecer un límite para el sí. Podemos preguntarnos a qué cosas le decimos que no en nosotros mismos. Y por supuesto, luego debemos aceptar eso. No se trata de ponerlo en práctica, no vamos a salir a hacer cosas locas, sino de reconocer que ese impulso está en nosotros y que yo a ese impulso le digo que no. Establecer el límite, pero reconociendo que existe en mí el impulso inicial. El último grado de integración
es eliminar y purificar. A veces puede ocurrir que consideremos que algo está sucio en nosotros, que nuestra naturaleza está contaminada y que necesita ser purificada. Esto es una metáfora, ¿ok? A veces podemos soñar que necesitamos ser purificados o se sueña que el cuerpo se descompone, que somos un espíritu inmundo. Cuando nos encontramos con esta situación, nosotros queremos limpiar esa suciedad, eliminar esa suciedad. De eso se va a tratar este punto de integración. Una vez que he decidido a qué cosas les voy a decir que no y a qué cosas les voy a decir que sí, podré empezar a sentirme limpio y que he eliminado cosas. De eso se trata este tercer grado.